Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este video es para la clase de Introducción a las Ciencias Sociales 1, correspondiente al día 2 de julio del 2020. En esta sesión vamos a cerrar un poco el tema de Max Weber y vamos a abrir el siguiente tema de nuestro curso. Antes que nada, les informo que pues dentro de 15 días tendremos evaluación, tendremos examen y voy a solicitar a través de la plataforma la entrega de un trabajo, de un pequeño ensayo. Les pido que por favor sigan las distintas, indicaciones que se dan respecto a este ensayo. Por favor, traten de seguirlas al pie de la letra y les informo que ese ensayo va a ser derecho a examen. Esto es, a aquellos que no lo entreguen, no se les va a asignar el examen en la plataforma. Y bueno, ustedes entonces el día del examen no verán la asignación del examen porque no tienen derecho a presentarlo. Y pues eso obviamente va en detrimento de su calificación. Entonces, sí les pido, por favor, que lo hagan. Es obligatorio que realicen ese pequeño ensayo, que es precisamente sobre los temas que hemos venido platicando. Y pues bueno, la clase pasada yo dejé una pequeña pregunta a través de la plataforma. Esta pregunta que decía, ¿cuál de las dos tesis, la de Marx o la de Max Weber, explica de mejor forma los fenómenos sociales? Y bueno, noto que varios de ustedes se inclinan por Max Weber. Algunos de ustedes no justificaron su respuesta. Y en ocasiones preguntan por qué les va mal en la calificación si entregaron los trabajos. Bueno, sí, los entregan, pero no justifican de alguna forma su respuesta. Y las instrucciones decían clarito, recuerda justificar tu respuesta. No bastaba con decir Marx o Max Weber, tenían ustedes que justificar el por qué consideran que es así. Noto además que ustedes, ninguno hasta el momento, tuvo la idea pues, de decir que esta pregunta estuviera mal planteada, porque de hecho está mal planteada adrede. Yo a lo largo de la sesión pasada y la antepasada mencionaba que la teoría, la tesis de Marx sobre el materialismo histórico, la concepción materialista de la historia, y la tesis de Max Weber sobre la sociedad se pueden complementar, pero noto que algunos de ustedes lamentablemente pues no contestaron eso, la gran mayoría, y algunos justificaron por qué Marx, por qué Max Weber, pero ninguno tuvo la idea de que, bueno, en realidad se complementan estas dos tesis. Y puedo decir que se complementan porque mientras Marx está buscando un hilo conductor que es la economía como eje central de los fenómenos sociales y también que es la lucha de clases la que hace la diferencia entre si hay o no una revolución y que son las revoluciones las que finalmente cambian las cosas. Max Weber detecta fenómenos revolucionarios, sí, pero él trata de ir un poco más hacia las causas de estos fenómenos sociales y como dijo alguna de ustedes es más empírico, ¿sí? Hace un estudio un poco más empírico, pero, pero las dos tesis se pueden complementar la una a la otra. En realidad, las dos tesis no son contrapuestas, no se contraponen. Yo considero que la teoría de Marx explica
la lucha de clases y es una de las formas más brillantes de explicar a la sociedad, que es a través de esa lucha de clases, pero que cuando queremos entrar a esa lucha de clases y el por qué se da esa lucha de clases en esos términos, quizá tenemos que pensar un poquito en Max Weber y en decir, bueno, pero entonces, ¿dónde están las causas? Y probablemente si hay cuestiones de pensamiento, ¿sí? No están peleadas estas dos tesis, de hecho. Con la que sí están peleadas es principalmente con el llamado positivismo, con lo que dice Augusto Comte, que es uno de los primeros teóricos de la sociología y además el que le da origen a este fenómeno del positivismo, que ya veníamos platicando además del positivismo en las sesiones de Historia de México 2, aquellos que la están tomando conmigo, pues estuvimos platicando también del positivismo en la época de Don Porfirio. Y ahorita vamos a comentar algunos aspectos especiales del positivismo. En la sesión que tuvimos sobre positivismo en Historia de México, mencionábamos que había esta idea de progreso. Y eso es muy importante, porque ahora que vamos a entrar a ver a Augusto Comte y su tesis, la tesis del positivismo, el concepto central que maneja el positivismo es el progreso, por un lado, y por otro lado, que la sociedad puede observarse como sucede con todas las ciencias a través del método científico. ¿Por qué digo que el materialismo histórico y que la teoría comprensiva están peleadas con esta? No por ese fundamento de que se debe de usar metodología científica para comprender a la sociedad, sino por el hecho de aferrarse a esa metodología científica que proviene de las ciencias duras. Recuerden que a principios del curso platicábamos que las ciencias, existen las ciencias duras o las ciencias exactas, vamos, que conocemos como lo son las matemáticas, que es una ciencia exacta, ¿sí? La física, que también es una ciencia exacta. Tenemos ciencias como la química, como la biología, que también se pueden tomar con base en el método científico. De hecho, de esas ciencias es de donde viene el método científico, pero que existen, por otro lado, las ciencias sociales, que estas sí, pues hay que tener un poco más de cuidado a la hora de querer aplicar el método científico. A todo esto, ¿qué es el método científico? Bueno, un conjunto de pasos que han realizado los científicos a lo largo de mucho tiempo para comprobar ciertas hipótesis si realmente se dan o no se dan en la sociedad, en la realidad más bien, y con base en eso comprobar su hipótesis, convertirla en teoría o descartarla. Vamos, al final al final del método científico, el último paso es formular una teoría que obviamente esta teoría ya tenga plena validez, a diferencia de eh, cómo sucede cuando tenemos solamente la hipótesis, ¿sí? Por eso se dice mucho, bueno, primero formulas tu hipótesis, luego tienes que generar una prueba que te permita comprobar si esa hipótesis sí se da o no se da, y a través de esa prueba, pues podrás demostrar si sí se dio o no se dio el fenómeno que tú pensaste en tu hipótesis, y si se dio, entonces comprobaste la hipótesis, y si no se dio, tendrás que volver a observar para ver qué fue lo que no hizo lo que hizo que tu hipótesis no fuera válida, para quizá formular una nueva hipótesis. Es decir, vamos a bajarlo a términos simples y además extrapolarlo un poco a términos sociales. Vamos a poner un ejemplo meramente hipotético. Uno de ustedes, uno de los caballeros en clase, quiere comprobar si la chica que lo saluda todos los días, pues se siente atraída por él.
Y entonces, pues tiene una teoría, me saluda todos los días, ergo, quizá me ama, quizá me quiere, ¿no? Y entonces, pues siente algo por mí, ¿no? Bueno, vamos a ver si esta hipótesis se comprueba. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en primera instancia? Bueno, podríamos decir, ya tengo mi hipótesis, ahora tengo que hacer una prueba que me permita comprobar esa hipótesis. Y bueno, ustedes deciden observar si a todas las personas las trata con la misma amabilidad o es específicamente con ustedes. Y bueno, pues en ese caso, pues ustedes observan nuevamente, hacen una observación ya sin estar del todo presentes, vamos a pensar así como muy stalkers, podríamos poner una cámara a ver si realmente es tan amable como conmigo, con las demás personas, y encontramos que, pues sí es igual de amable con las demás personas que conmigo, que no me trata de una manera especial, que ella es amable, ¿no? No es Entonces, bueno, nuestra primera conclusión puede ser decir, bueno, pues entonces no me ama, ¿no? No es que yo le guste, simplemente es que ella es amable. Pero, pero, una vez que hemos finalizado esa parte del proceso científico y que ya nos dijo que no, quizá podríamos decir, bueno, voy a volver a observar, a ver si detecto otro elemento que me pueda volver a formular mi hipótesis, ¿no? Y quizá de ahí podrían ustedes ponerse a pensar, bueno, pero a mí me trata quizá de esta otra forma o cualquier cuestión que se les ocurra. El punto es que este proceso científico, cuando llegamos a la conclusión de que no se cumple la hipótesis, nos obliga a volver a observar y formular otra hipótesis y volver a probar hasta finalmente llegar a una respuesta afirmativa, ¿no? Quizá podríamos decir, bueno, entonces ahora formulo la hipótesis de que no me ama y hago una prueba y quizá llego a la conclusión de que sí, efectivamente no le gusto, pues entonces pues ni modo, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes están llorando en este momento, pero ni modo. El asunto es que Augusto Comte piensa que a través de este proceso científico se puede estudiar a la sociedad y en gran medida sí se puede hacer, pero el método científico en los términos más estrictos no funciona tan bien como si consideramos cuestiones de índole social. Esto quiere decir, por ejemplo, nosotros hace un momento estábamos formulando una tesis basada en el comportamiento humano y basados además en nuestra propia idiosincrasia, porque yo les decía, bueno, la chica es amable y bueno, los mexicanos, ustedes pueden incluso buscar aquí en YouTube, hay videos de muchos extranjeros que dicen es que los mexicanos son muy amables. Los mexicanos nos caracterizamos porque somos quizá excesivamente amables, ¿sí? No sabemos siempre decir que no, vamos, somos demasiado amables. Y los extranjeros, pues pueden decir, oye, es que son muy amables los mexicanos. Si nosotros quizá extrapoláramos esto a una sociedad que no es tan amable, vamos a pensar, por ejemplo, los rusos que no suelen sonreír en su contexto, pues ya el hecho de que ella les dirija una pequeña sonrisa, pues puede significar mil cosas. Y puede ser que pues, sí le gustas tal vez, ¿no? Porque pues ya para que una rusa te esté sonriendo es porque, bueno, hay algo, porque además los rusos tienen la idea de que la sonrisa es algo que debe de ser genuino, que no debe ser falso. Entonces, puede uno pensar que si extrapoláramos esto, no siempre la hipótesis que yo estoy formulando va a tener validez universal. No como sucede en las ciencias duras, en donde, bueno, cuando Isaac Newton formuló la ley de la gravitación universal,
esta tiene aplicación en todo el cosmos. Vamos, las cosas caen y los objetos se atraen, el más grande atrae al más pequeño, siempre, en todas partes, ¿sí? Precisamente de ahí es que surgen las hipótesis de los agujeros de gusano y de ese tipo de cosas, ¿sí? Que seguramente habrán visto ustedes alguna vez en física. Entonces Augusto Comte está pensando, en el siglo XIX, él formula primero le pone nombre a esta ciencia, que es la sociología, la ciencia que estudia a la sociedad, pero además de ponerle ese nombre, la Augusto Comte está pensando en el progreso y que dice, el estudio de la sociología tiene que ser a través del método científico para poder lograr el progreso, por un lado. Y por el otro, considera que el mundo, la historia humana, va en una vorágine de progreso y que va a llegar a un punto en el que sea perfecta. Considera que la gente del siglo XIX vive mejor que la del XVIII, que a su vez mejor que la del XVII, que así sucesivamente. En estricta teoría, quizá si Augusto Comte alguien le hubiera preguntado cómo piensas que va a ser el siglo XXI, pues él probablemente hubiera pensado en mil comodidades y probablemente, dados los avances que en ese tiempo tenía la medicina y muchos avances científicos que se dieron, él podría decir, bueno, yo considero que en la década, bueno, en el siglo XXI, pues yo creo que ya no va a haber pandemias, yo creo que ya no va a haber los seres humanos van a vivir 120 años, no sé, va a haber coches voladores, quién sabe. Y nos damos cuenta de que no, de que las enfermedades siguen presentes, de que estamos viviendo en una pandemia como la que se vivió en 1918 y como las que se han vivido a lo largo de la humanidad, porque en realidad esta vorágine de progreso no existe, ¿sí? Pero Augusto Comte piensa en eso porque vive en el siglo XIX, al igual que Marx y al igual que Max Weber, pero a diferencia de ellos, él sí tiene muy clara esta cuestión de que además la ciencia social tiene que afianzarse como una ciencia y como una ciencia no basada en la observación social directamente, sino en la cuestión pura, la ciencia dura, ¿sí? Que debe de convertirse y poder predecir los eventos como lo hacen las ciencias duras, como lo hace la física, como lo hace la medicina, como lo hacen todas las ciencias, así debe de poder hacerlo las ciencias sociales. Y lamentablemente no sucede así. La ciencia social es realmente explicativa y es ahí donde encontramos el punto de quiebre. Mientras Marx y Max Weber explican, Augusto Comte y el positivismo tratan de eh, predecir, predecir eventos. Y reitero, sí, efectivamente la predicción de eventos es una de las características de la ciencia y las ciencias en general tienen que tener esa finalidad, pero, pero hay que tener en cuenta que las ciencias sociales no pueden decir mañana va a suceder una revolución y mucho menos es que eso se vaya a cumplir porque estudian sujetos, estudian personas que pueden ser eh, aleatorias. Las personas somos bastante aleatorias y vamos, si los seres humanos en lo individual somos volubles, una sociedad lo es con mayor razón. Vamos, el hecho de que, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador ganara la presidencia en el 2018 era algo completamente predecible, claro. Lo que no era predecible es que a 2 años de gobierno hubiera mucho desencanto social con respecto a esa persona, ¿sí? Que se hubiese polarizado tanto la sociedad. Quizá algunos autores hubieran predicho que esto iba a suceder al 2021, al 22, al 23, o que quizá todavía en el 24
López Obrador viviría todavía su luna de miel con el pueblo, pero no es así. Eh, no podemos predecir los eventos como ciencia social, no podemos predecir los eventos, aunque sí nos tenemos que auxiliar de ciencias que lo pueden hacer, como sucede, por ejemplo, con la economía. Iniciamos este curso hablando de la economía precisamente porque las leyes económicas nos permiten muchas veces predecir eventos. Ahorita que estamos en plena pandemia, podemos predecir el hecho de que la economía no solamente está mal, sino que va a ir peor. La crisis económica va a ser brutal y lo podemos predecir porque la economía es la que lo predice, no la sociología, ¿sí? La sociología le da elementos a la economía y la economía interpreta y la economía puede predecir, pero no podemos hacerlo a la inversa, decir, bueno, entonces la sociología va a predecir, eh, por ejemplo, que, que México cierre sus fronteras. No puede predecir ese evento. Y la economía tampoco. La economía puede predecir que va a haber una disminución, por ejemplo, de los empleos, una disminución del ingreso per cápita, etcétera, etcétera. Pero lo que no puede predecir la economía es si, por ejemplo, México va a cerrar sus fronteras para consumir lo que produce o si va a poner aranceles. Eso no lo puede predecir la sociología y la economía tampoco. Puede sugerir que eso puede pasar, pero tanto como predecir que va a suceder y darnos una fecha específica, no lo puede hacer. La limitación de la sociología es precisamente esa y es algo que Augusto Comte no vio en un primer momento. Entonces, bueno, pues por esta razón es por la que eh, el positivismo como, como concepción supera, perdón, se ve superado respecto a las otras teorías sociales. También es importante comprender que el positivismo eh, considera que, por ejemplo, las leyes y el derecho como tal deben encontrarse escritos. La llamada teoría del jus positivismo, que además fue característica de la Constitución mexicana de 1917. Si ustedes leen el texto del artículo primero constitucional antes de la reforma del 2011, eh, podrán apreciar que ahí decía que en México todas las personas, todos los individuos, decía, todos los individuos tienen derecho a las garantías que esta Constitución otorga. Palabras más, palabras menos. El tema es que la, la Constitución en aquel momento decía, la Constitución te otorga los derechos por un lado y por el otro solamente los derechos que están aquí plasmados, ¿sí? No te estoy reconociendo ningún otro derecho que no esté aquí plasmado, ¿sí? Ahora que se dio la reforma en junio de 2011, ha cambiado, eso ha cambiado y ya México reconoce, además de los derechos que están en la Constitución, los que están en los tratados internacionales. Y ya se habla de derechos humanos y muchas cuestiones que hace unos 15 o 20 años eran poco conocidas. Incluso, bueno, en México la Comisión de Derechos Humanos pues surgió en 1990, en la época de Salinas de Gortari. Pero antes de eso había una concepción realmente positivista y just positivista en la cual los derechos están en la ley. Si no está en la ley, no tienes el derecho. Y ahora la lógica es, los derechos están en la ley, sí, pero fuera de la ley también existen otros derechos que se te tienen que respetar. Obviamente esto en un afán un poco más garantista, pero a lo que me refiero con todo esto es con decir que en el siglo XIX, principios del XX, la visión que imperaba era esta. Y que entonces la ley tenía que recoger todas las hipótesis legales y todos los problemas sociales para darles una solución. Y bueno, pues actualmente nos damos cuenta que no se puede.
que simplemente la realidad muchas veces supera a la legalidad. Ya platicaremos un poco más cuando toquemos temas sociales y de historia social sobre situaciones por las cuales cambió esto y por qué surgieron los derechos humanos, que es además algo muy, muy interesante. Pero quédenos claro, Augusto Comte es considerado el padre de la sociología porque es quien acuña el término y quien por primera vez dice tiene que haber una disciplina que estudie a la sociedad, pero él considera que tiene que ser una ciencia como las ciencias duras, con la capacidad de predecir de manera exacta los eventos. Y bueno, pues estamos de acuerdo que no se puede predecir cuando los seres humanos somos así de aleatorios y así de volubles. Bien, muchas gracias, que tengan un excelente día.